Cuando meditaba y pensábamos baja un poquito si querés ahí. Te agarré de sorpresa. ¿Cómo están? Bienvenidos a aquellos que no he saludado, los saludo desde aquí. Es un gusto verlos y nuevamente poder compartir este tiempo de la palabra de Dios. Y decía que cuando meditaba en lo que pasó en la cena y en esta canción, cuando decimos, eres un Dios eterno, un Dios incomparable. Y de pronto bajar, ¿no?, a la tierra y decir, y tomar y tocar este tema, esta serie que estamos tratando en nuestra iglesia de divisiones y darnos cuenta que nosotros como seres humanos somos muy comparables. Vemos un Dios santo, 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 como cantamos en la primera reunión, y vemos a personas como nosotras, comunes. Y de ahí imaginarnos, ¿no? De ahí también la emoción que el Espíritu Santo nos ha llevado a pensar y a meditar, de ese glorioso intercambio, ¿no? Alguien santo, alguien puro, alguien justo, intercambiando su posición, su lugar por nosotros. Gente pecadora, gente mala, gente ingrata, gente que no merecía el amor de Cristo, gente que no merecía ser salva. Sin embargo, ahí está Cristo y su Dios Padre, ¿no? El Dios eterno, Dios incomparable. Tenemos que tomar este tema. Hoy me toca compartir las consecuencias de las divisiones. Estamos tratando en 1 Corintios. Y la primera consecuencia que vamos a ver hoy de las divisiones es el crecimiento espiritual detenido. Después, el domingo que viene, me van a tener que soportar un poquito más. Es la segunda consecuencia, que es la pérdida de recompensa. Entonces, volviendo a 1 Corintios, les invito a que busquen ahí en 1 Corintios 3, pero escuchábamos y el domingo pasado veíamos, ¿no?, ahí en el capítulo 2 de 1 Corintios, cómo Pablo comienza a examinar nuestra necesidad de sabiduría y revelación dadas por el Espíritu Santo, lo decía el versículo 10. Y la relaciona estrechamente Pablo con el hecho de que hemos recibido la palabra por el Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo. Eso escuchamos un poco, se me perdió primero, la semana pasada, ¿no es cierto?, el domingo pasado. Y hoy nos toca el capítulo 3, y vemos que aquí Pablo, después de estas observaciones, comienza a examinar, pasa a ser francamente, por decir así, se pone en crudo con los hermanos de Corintios y le pasa a decir, a enfrentarlos, ¿no? Y le atribuye esta carnalidad que vamos a leer en el capítulo 3, esta niñez espiritual que estaban viviendo. Él la atribuye a que los hermanos solamente habían conocido la palabra de Dios superficialmente. Por eso en el versículo 3 dice, no eras capaces de recibir la vianda, ¿no? Vamos a leer entonces Corintios 3, del 1 al 4 primero. Y dice la palabra de Dios, yo la voy a leer en la versión de NTV. Dice, amados hermanos, cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. Versículo 2. Tuve que alimentarlos con leche y no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Y aún no están preparados, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? Versículo 4. Cuando uno de ustedes dice, yo soy seguidor de Pablo, y otro dice, yo sigo a Apolo, no actúan igual que la gente del mundo. Por eso planteaba, ¿no?, un Dios incomparable, un Dios santo, y nosotros. Muchas veces, así como los hermanos de Corintios, que actuaban también según la naturaleza o según el mundo. Entonces, las divisiones traen consecuencias, nos toca hoy, y una de las consecuencias, o la primera consecuencia que vamos a tratar este domingo, es el crecimiento espiritual detenido. Y el crecimiento espiritual detenido viene de ¿qué? De no buscar la madurez espiritual. La madurez espiritual o la inmadurez espiritual es un obstáculo para la iglesia.
Los corintios se mofaban de que tenían y cumplían y desarrollaban sus dones, pero en cuanto a la palabra, a cómo lo estaban demostrando, estaban lejos de ser hermanos maduros, ¿no? Pablo les explica cómo una persona espiritual debe entender la voluntad de Dios. Eso lo vimos en el capítulo 2. Y yo me preguntaba, ¿qué impide la madurez espiritual? ¿Qué impide la madurez espiritual? ¿Qué dicen ustedes? Después vamos a ver lo que dice Corintios. Pero ¿qué impide la madurez espiritual? Bueno, falta de comunión. Es consecuencia, ¿no? Un poco de la inmadurez espiritual, falta de comunión. ¿Qué impide la madurez espiritual? También. ¿Qué más? A ver. Peleas innecesarias, que es lo que estaban haciendo ellos. No, ¿qué impide la madurez espiritual? ¿Qué impide que seamos maduros espirituales? Se lo hago más fácil. Y sí, está bien, las peleas, ¿no? Cuando estamos así, las raíces de amargura, muy bien. ¿Qué más impide la madurez espiritual? Falta de fe, ¿qué más? División, muy bien. Bueno, es así. Pablo describe a los creyentes de Corintios como carnales, dice acá, y niños en Cristo. En nuestra versión, como si pertenecieran a este mundo carnales. ¿Qué pasa? Estas personas, como muchas veces nosotros, no permiten que la palabra y el Espíritu Santo transforme su vida y son dominados justamente por todo eso, por pelea, están dominados por sus pasiones, por los deseos por ahí mundanos que tenemos. Y así estaba pasando la iglesia de Corintios. Entonces Pablo dice, ustedes actúan como si todavía pertenecieran a este mundo y son como niños, ¿no es cierto? Espirituales o niños en Cristo. Y ser un niño espiritual o inmaduro espiritual, ahora sí estamos hablando de la inmadurez, ¿no es cierto? La niñez espiritual, primero, que al cristiano lo mantiene en el fracaso, ¿no es cierto? Y en la debilidad. La niñez espiritual también habla de que el cristiano no puede valerse por sí mismo porque es un niño todavía. Cuando vemos ahí a la pequeñita, ella está ahí resguardada por los dos papás, pero no la podemos mandar hoy por hoy así como está al mundo porque todavía es niña y no se puede valer por sí misma, ¿no? Tiene sus padres que la van a respaldar hasta que tenga, ¿cuánto, Germán? 30. Ah, no nos queremos soltar a nuestras hijas, ¿no? 30, 35, por ahí. No, pero es así, ¿no? Nuestros hijos los cuidamos, los amamos, aun cuando ya son grandes, los amparamos ahí porque creemos y lo vemos como chiquititos todavía. Bueno, en la niñez espiritual no es bueno ver a un cristiano así. Si bien se lo puede cuidar, se lo puede tratar, pero no es bueno para un cristiano ser niño espiritual. La niñez espiritual me lleva a no llevar fruto porque soy débil. La niñez espiritual mantiene cimientos espirituales justamente superficiales, va por arribita, ¿no? Son lo que decimos típicamente por ahí, los que vienen a calentar la silla o el banco. Y cuando hablamos de inmaduro espiritual, vemos también que ahí se manifiesta lo que compartía Wilson, ¿no? Las peleas, se manifiesta por ahí la conducta o el estado emocional, depende de cómo es llegado. ¿Vieron que hay hermanos que por ahí no sabes si saludarlo o no por la cara? Bueno, no me digan nada a mí, yo tengo una cara media seria, pero me pueden saludar, no se preocupen. Pero hay hermanos que vienen, vos los conocés y dicen, este hoy vino, mejor ni me acerco. Ni Dios te bendiga, te digo, porque si no vas a decir, ¿qué diablo? Hay hermanos, o muchas veces nos hemos comportado así, ¿no? Hemos tenido esa actitud. Por lo general los inmaduros espirituales tienen una mente turbada por sus indecisiones, van de un lado al otro, no saben, no se apoyan porque no tienen la verdad arraigada, o sea, la palabra de Dios en sus vidas. Entonces van de acá para allá escuchando, mira, escuché una prédica y me gustó, pum, mira, escuché. Y en realidad tal vez lo que están predicando no es lo que dice la palabra, pero como estamos inmaduros espiritualmente, entonces tomamos de eso y hasta nos apropiamos de eso y podemos confundir a otras personas. Suelen tener un escaso dominio propio sobre lo que sienten y terminan siendo dominadas por eso, por las emociones negativas. ¿Cuántas veces vemos hermanos que están enojados y con raíz de amargura, en ira? Eso es inmadurez espiritual. Y como lo hemos planteado, eso obstaculiza el crecimiento espiritual, no solamente de cada uno, sino de la iglesia. Hebreos 12:15 dice,
Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ellas muchos sean contaminados. Mirad bien, dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura estorbe. Y no solamente eso, sino que por ellos muchos sean contaminados. Uno dice, no, qué feo que es la raíz de amargura, pero ¿cuántas veces nosotros hemos ahí tenido esa raíz de amargura? Con un hermano, con una situación, con lo que la iglesia propone. Cuando sos inmaduro espiritualmente también no te pones en el lugar de otro, ¿sí? Hay una dificultad en tu vida para ponerte en el lugar, ser empático, como dicen, ¿no? Entonces, somos orgullosos, somos egocentristas. ¿Por qué yo no? ¿Por qué yo no puedo estar ahí? ¿Por qué yo no puedo hacer esto? ¿O por qué no me dejan a mí? Y no estamos viendo completamente el cuadro, lo que está pasando en la iglesia y por qué no estás ahí. Es evidente, si vos te mirás el espejo es porque tenés esa actitud. Los deseos de crecer espiritualmente, entonces cuando uno es inmaduro, es niño espiritual, se van a ver obstaculizados por esta inmadurez, porque somos gobernados, como dice el versículo 3, por los celos, por las contiendas y por las divisiones. Hermanos, la niñez o la inmadurez espiritual nos estanca espiritualmente y sin duda va a estancar a la iglesia, va a frenar el cuerpo. Por esto, el segundo punto, el creyente debe dejar de lado las metas mundanas. El creyente debe dejar de lado las metas mundanas. Dice el versículo 2, tengo acá anotado, dice, versículo 2, tuve que alimentarlos con leche y no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso y aún no están preparados. ¿Cómo dice acá? Os di de beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía. El apóstol acá habla de la leche, no como refiriéndose al evangelio. Ellos habían tomado la leche, la salvación, pero lo que es vianda y carne estaba hablando de conocer las profundidades, el misterio de Dios que hablamos el domingo pasado. Y muchas veces, ¿no es cierto?, nos encontramos en esto. Estamos ahí gozándonos, tomando en la salvación y solamente en la leche, y no profundizamos más la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos metas mundanas. O ponemos el objetivo, nuestra mirada más que todo en esas metas, y no en las metas o lo que Dios quiere de nosotros. Algunos expertos acá en 1 Corintios dicen que algunos hermanos de Corintios le decían que Pablo daba leche y prefería estar con otros, escuchar a otros que sí daban carne, ¿no? Me imagino. Pero no era así. Por eso Pablo se le presenta y dice, no están preparados, ustedes no pueden comer todavía, ustedes no están preparados, ¿no? Y cuando vemos las peleas y disensiones que había en esta iglesia, eran pruebas de que ellos trataban siempre y ponían antes todas las cosas las metas mundanas, seguir a aquel líder. No me gusta el Dani Ibarra, no, la verdad es que por ahí aburre. Vamos a seguir al otro, vamos a escuchar al otro. O bueno, prefiero escuchar en YouTube. Tampoco quiero que me escuchen, no es el punto. Lo que es el punto es seguir al hombre, seguir a la persona, identificarnos. Los hermanos de Corintios estaban ahí identificándose y al decir eso estaban diciendo, mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, así porque lo dice Apolos. Pero yo sigo a Pablo. No, pero Apolo la tiene más clara. Bueno, pero Pablo nos trajo el Evangelio, sí, pero Apolo estuvo ahí, también ahí enseñándonos, se quedó ahí todas las noches, discipulando, todo. Y así esas peleas, ¿no? Seguir al hombre e imponer la autoridad o el poder que creemos tener porque somos de alguien, somos de tal, o somos de aquel, o somos de aquel. Por eso, el crecimiento espiritual, el verdadero crecimiento espiritual requiere ¿qué? La palabra de Dios. No son las experiencias espirituales que podemos tener o esas
emociones que vivimos, es la palabra de Dios. Puedes ser espiritual, puedes tener dones, puedes tener talento, puedes estar acá, allá, en todos lados, pero si tu vida no está respaldada por la palabra de Dios, no solamente aquí, sino en tu casa, es solamente emocionalismo. Y somos inmaduros espiritualmente. Y en vez de ayudar a cumplir el propósito de Dios, a cumplir el propósito que tiene la iglesia aquí, estamos queriendo cumplir nuestro propio propósito y estamos en división. Salmo 119:5, ¿cómo dice? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y Juan 14:21, esta lo saben los chicos del discipulado, ¿o no? ¿Sí? ¿Navegantes? Me miran así como, ¿está la Lore ahí? Lore, ¿estás ahí? ¿Sí? ¿Lo saben o no? Edgar, ese versículo tenemos que saber y si no hay que volver a repetir. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré en él. El cristiano que verdaderamente quiere crecer o quiere salir de ese estancamiento espiritual tiene que buscar, estudiar y profundizar en la palabra de Dios, cosa que no estaba pasando con nuestros amados hermanos de Corintio, ¿no? Ellos estaban enfocados en otras cosas. Vamos a leer la segunda parte, del 5 al 9, para ir terminando y ver el tercer y último punto. Versículo 5. Después de todo, ¿quién es Apolo? ¿Quién es Pablo? Nosotros solo somos siervos de Dios, mediante los cuales ustedes creyeron la buena noticia. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor nos encargó. Yo planté la semilla en sus corazones y Apolo la regó, pero fue Dios quien la hizo crecer. No importa quién planta o quién rega, lo importante es que Dios hace crecer la semilla. Versículo 8. El que planta y el que riega trabajan en conjunto. El que planta y el que riega trabajan en conjunto con el mismo propósito, y cada uno será recompensado por su propio arduo trabajo. Y versículo 9, pues ambos somos trabajadores de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Eso lo vamos a ver el domingo que viene. Entonces vemos que Pablo dice, yo planté la semilla en sus corazones. Apolo regó, tuvo meta ahí dándole discipulado, viendo cómo estaban las personas, afianzando verdades, ¿no? Y estaba trabajando. Pero ¿quién da el crecimiento? Dios. Dios da el crecimiento. Entonces, cuando somos niños o espirituales o inmaduros espirituales, muchas veces no comprendemos el propósito de Dios que tiene Dios para su iglesia. Entonces, el crecimiento se ve estancado. Los creyentes de Corintio no comprendían la forma en que el reino de Dios estaba obrando y por eso exaltaban a Pablo, a Apolo, a Cefas o Pedro y a otros. No estaban comprendiendo, eran inmaduros. Por eso es importante, ¿no?, que entendamos esto, que la obra la hace el Señor Dios. Él hace crecer. Miren, buscando y leyendo, también vi una parábola que me gustaría compartirla con ustedes ahí en Marcos 4. Yo creo que no sé si la conocen toda, ¿eh? Te digo porque yo, Marcos 4, 26, 29. Es muy cortita y por ahí pasa desapercibido para nuestras vidas, pero está ahí para que también aprendamos, ¿no? Mientras Pablo estaba diciendo que la obra hecha por ellos es simplemente un servicio, ellos son parte del servicio, el que hace crecer es Dios. Leí esta parábola y me sorprendió lo que dice. A ver, lo voy a buscar acá. Marcos 4, 26. ¿Alguien la leyó alguna vez esta parábola? Levante la mano. ¿Quién? Bien. 3, 4. Bueno, 5. ¿Quién dijo yo también? Ah, Claudia también. Muy bien. Dice, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que sepa cómo. Porque de suyo lleva el fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en espiga,
y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Qué hermosa parábola, ¿no? Dice que el agricultor o el sembrador pone ahí la semilla. Pero ¿qué pasa dentro cuando está esa tierra ahí bien preparada? ¿Qué pasa? Solamente Dios sabe. Y muchas veces nosotros pretendemos que el líder, el pastor o los hermanos sean los que estén constantemente ahí trabajando. No nos equivoquemos. Es nuestra vida, es nuestra urgencia, por decir así, es nuestra obligación crecer buscando la palabra de Dios. Dios es el que hace crecer. Muchas veces culpamos a porque este es malhumorado, porque este es así, porque aquel es así o asá, y nosotros somos los que estamos teniendo una relación vaga, ¿no?, con nuestro Dios. Si leemos la Biblia, bueno, por ahí. Y si la leemos como muy rapidito. Si profundizamos en la palabra de Dios, es como que vamos verdaderamente a romper como esa semilla y vamos a crecer. Cuando reconozcamos esto, ¿no?, y los creyentes necesitamos darnos cuenta de que trabajamos juntos en este reino de Dios. Cada uno ocupa su lugar y cada uno va a tener su recompensa. O como dice acá en el versículo 8, que ellos buscan siendo fieles y van a obtener su recompensa, porque Dios es fiel. Pero cada uno debe ocuparse, ¿no?, principalmente de su vida espiritual. ¿Te has preguntado alguna vez si sos niño espiritual o inmaduro espiritual? ¿Te has preguntado alguna vez? ¿Fuiste sincero con vos mismo? ¿Te has dado cuenta que en tus actitudes que estás llevando te muestran que sos inmaduro o niño espiritual o sos espiritual? Si la respuesta es sí, necesitamos que maduremos. La iglesia necesita cristianos maduros. Si de pronto yo me veo que estoy siendo un niño espiritual, un inmaduro espiritual, debo buscar de la presencia de Dios, porque yo estoy obstaculizando el crecimiento de la iglesia. Estoy obstaculizando el propósito, el plan de Dios para su iglesia, para sus hermanos. Siempre lo planteo esto con aquellos amigos que tengo, que muchas veces dicen, yo no estoy bien y me cuesta volver, pero avanza, le digo yo. Avanza. Todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades, pero avanza. Si vos te quedás con eso, primero que no creces, y segundo, estás impidiendo que la iglesia también crezca, a la cual asistes o a la cual estás, el cuerpo de Cristo. Cuando reconocemos esto, haremos todo lo que podamos para servir al Señor con humildad y valoraremos también la función del hermano, porque muchas veces pasa eso. Muchas veces pasa de que hay hermanos que están trabajando, y nuestra inmadurez espiritual nos hace poner así y verlo como trabaja. Ay, qué lindo que trabaja. Qué bien, miró, qué sé yo. Y estamos así. Y el hermano se cansa. El hermano llega un momento de decir, largo todo. ¿Cuántas veces nos ha pasado de hermanos que dicen, no, año sabático? Año sabático. No, ya trabajé mucho este año. Y esa causa puede ser, sin duda, de él, de su vida, pero también es causa de muchos hermanos, niños espirituales que no están ahí ayudándolos. Tenemos que ser maduros espirituales para ayudarnos, para crecer, para avanzar y para llegar a aquellas personas que no conocen a Cristo. Último versículo, 1 Timoteo 4:16. Los 3 puntos antes de leer este versículo dice: busca la madurez espiritual, primer punto, deja a un lado las metas mundanas, acepta y comprende los propósitos de Dios. Todo eso, si sos maduro espiritual, ¿no?, vamos a poder avanzar, ¿no? Y 1 Timoteo 4:16, para terminar, dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. La NTV dice: ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y la de quienes te oyen. Acá de salvación es preservación, no es la salvación, sino es ser preservado. Pero el punto es este: ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo.
en 1 Timoteo 4:16. Ten cuidado de cómo vives, dice este versículo. Y esto habla de obsérvate a ti mismo. Nosotros todavía no se ha comenzado los ministerios, pero qué importante sería que en este tiempo te observes a ti mismo, que yo me observe a mí mismo y diga, ¿cómo estoy? ¿Qué es lo que está impidiendo que la iglesia avance? ¿Qué es lo que está impidiendo que yo crezca? ¿Qué metas están en mi mente? ¿Qué metas hay en mi corazón? ¿Qué estoy viendo en mi hermano? Muchas veces vemos al hermano como si nosotros tuviéramos que ser, vamos a dar cuenta por él. Y en realidad nosotros vamos a dar cuenta cada uno por lo que uno ha hecho ante Dios. Si queremos servir al Señor, si queremos verdaderamente en humildad traerle al Señor ofrendas que le agraden en cuanto al servicio, en cuanto a la adoración, en cuanto a la alabanza, tenemos que observarnos a nosotros mismos y ver sinceramente si somos inmaduros espirituales, si somos niños espirituales. Y si eso pasa, cambiar, crecer en la palabra de Dios, buscar de su presencia. ¿Oramos? Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú hoy nos hablas, tú hoy nos dices que debemos ser maduros espirituales. Señor, perdónanos si somos niños o inmaduros espirituales. Señor, perdónanos porque muchas veces nosotros, nuestra vida, nuestra forma de ser o de pensar, obstruye, Señor, el propósito que tienes para tu iglesia, para tu cuerpo, para mi hermano, para mi familia, Señor. Señor, ayúdanos en este tiempo a crecer y a buscar y profundizar en tu palabra y no ser tal vez también retados como Pablo en amor retó a los de 1 Corintios, Señor. Hoy entendemos que debemos crecer. Hoy, Señor, tu palabra nos hace ver que debemos madurar, debemos cambiar, no estar estancados, Señor. Señor, que tu palabra siga trabajando en el corazón de cada uno de nosotros, para que en esta semana, Señor, podamos dar un paso más, podamos ir más allá, podamos buscar de tu presencia, podamos crecer, podamos madurar y así ser de bendición no solamente a la iglesia, a tu cuerpo, sino darte la gloria a ti con nuestras vidas, exaltarte, reconociendo que tú eres el que nos hace crecer. Señor, no hay otra cosa que nos va a hacer crecer más que buscar de tu presencia, más que de buscar tu palabra, Señor. Tu Espíritu se va a manifestar, Señor, de manera poderosa cuando seamos maduros espirituales. Y hemos tratado en tiempos anteriores cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Señor, que tu palabra en este tiempo madure en nuestras vidas y que podamos ir a casa, meditar en ella y buscar con esa sed, con esas ansias, lo que tú quieres para nosotros, lo que tú quieres decirnos. Dejamos esta reunión en tus manos y gracias porque podemos abrir tu palabra, alabarte, cantarte, tener una reunión como la que tuvimos ayer de vigilia hermosa, de oración. Gracias por tanta libertad, Padre. En tu nombre, Jesús. Amén.